Qué gusto verlos, Dios les bendiga. Les quiero invitar a que abran su Biblia, por favor, en Santiago capítulo número 4. Hoy vamos a considerar los versículos 11 y 12 de Santiago capítulo 4. Se cuenta que a una iglesia que llegaba un pastor nuevo, se convocó a una junta y una señora que le gustaba mucho la murmuración fue a la casa de su vecina para decir el siguiente chisme. La esposa del pastor fue a la reunión y él entró enojado a la sala donde se realizaba la reunión y la sacó de allí. Después el pastor aclaró la situación y dijo lo siguiente: hay 4 cosas que quisiera decir en relación a la situación. La primera es que nunca procedí groseramente con una señora y menos con mi esposa. La segunda, que nadie en la reunión vio que yo hiciera tal cosa. La tercera, que mi esposa nunca concurrió a tal reunión. Y en cuarto lugar, ni siquiera tengo esposa. Esto que les acabo de señalar nos habla acerca de lo peligroso que es el que nosotros usemos nuestra lengua sin tener dominio de ella o sin tener control de ella. Qué distinto sería el mundo si no hubiera pecado y sobre todo si nosotros no pecáramos a través de lo que nosotros decimos. Por eso Santiago ya nos ha estado hablando desde el capítulo número 1 acerca de la importancia que tiene el dominio de la lengua. En el versículo 19 de Santiago 1 leíamos nosotros: si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. Eso dice el versículo 26. Y el 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero además en el capítulo número 3, versículos 1 al 12, ya habíamos visto una amplia sección en la cual se nos hablaba del dominio que debíamos de tener de la lengua, cuando leíamos: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Estos versículos que yo leí son todos los versículos que hemos encontrado en Santiago, en la cual se hace alusión a la lengua. Pero saben, Santiago vuelve a la carga y no nos quiere dejar en paz. Ahora Santiago nos quiere hablar acerca de un pecado que tiene relación con la lengua. Porque en la Escritura se nos habla
de muchas maneras en las cuales nosotros podemos pecar a través de la lengua. Pero en el versículo 11 y versículo 12 del capítulo 4 de Santiago, Santiago nos va a hablar de una manera en la cual nosotros pecamos con nuestra lengua, y esto es a través de la murmuración. Leemos en el versículo 11 y 12 del capítulo 4: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Con mucha nitidez y con mucha claridad, hermanos, de una manera avasallante, Santiago pone nuevamente el dedo en la llaga y golpea fuertemente a nuestras conciencias, haciéndonos saber que hay un problema con el cual tú y yo batallamos, y este es la murmuración. La iglesia batalla y ha batallado a lo largo del tiempo con la murmuración, y esta murmuración ha generado en el interior de la iglesia división, desacuerdos, pleitos, contiendas y muchos males que bien haríamos en pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos ayudara a quitar de nuestra boca la murmuración. Y hoy, a través de este pasaje, me planteo este objetivo: que al finalizar de enseñar o de predicar acerca de este pasaje, todos nosotros tengamos la convicción firme de decirle al Señor: yo ya no quiero pecar murmurando. Hay tres cosas que hoy compartiré con ustedes. Primeramente, les voy a hablar acerca de la prohibición de murmurar. Luego les voy a hablar acerca de las razones para no murmurar. Y finalmente quiero apartar un espacio para hablar acerca de algunas aclaraciones que son necesarias al abordar este tema. Primeramente, veamos entonces la prohibición de murmurar. Dice el versículo número 11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La palabra usada para murmurar aquí en este texto es una palabra griega que es la palabra katalaleite. Esta palabra griega es una palabra compuesta que se puede traducir como simplemente hablar mal de alguien, criticarlo, insultarlo, calumniarlo, sin que la persona interesada se encuentre presente. El sustantivo de esta misma palabra es muy conocido y es muy usado en el Nuevo Testamento, particularmente en Romanos 1:30 y en 2 Corintios 12:20, y se refiere a los grupos que se hacían para hacer circular alguna información que nosotros obteníamos o se obtenían mediante rumores que podían hundir la reputación de una persona. Entonces, aquellas personas que se reúnen, que se juntan para hablar acerca de otro que no se encuentra presente y que lo que dicen acerca del que no está presente son cosas negativas, son cosas malas, son cosas que afectan la buena fama de la persona, es una persona o es un grupo de personas que están murmurando. Por eso encontramos también en Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 1, que el apóstol Pedro señala claramente que algo de lo cual nosotros nos tenemos que desechar o tenemos que quitar de nosotros son las murmuraciones, porque cuando murmuramos no dejamos que la palabra de Dios pueda ser implantada en nuestros corazones y pueda producir el fruto que debiera en nuestras vidas. ¿Cuál es la razón o cuál es el origen de esta murmuración? ¿Por qué nosotros nos dedicamos a estar hablando de personas que no están presentes para hablar o para decir cosas malas de ellas? Bueno, la razón u origen de la murmuración tiene que ver con la vanidad y con la altivez.
¿Por qué hablamos de nuestro prójimo? Porque creemos que nosotros somos superiores a esas personas. Porque nosotros consideramos que estamos en una posición mejor de la cual se encuentran las otras personas. De tal manera que como nos sentimos más crecidos, podemos ver hacia abajo a los demás y podemos decir que los demás están mal, o que los demás han fallado, o que los demás siempre están equivocándose en todas las cosas que hacen. En el Salmo 101, en el versículo número 5, podemos encontrar cómo el salmista ahí habla y ahí refiere cómo en su compromiso, una vez que llega al reinado, David decía que no iba a tolerar algunas cosas en su reinado. Es un compromiso que él hace con la integridad una vez que llega al reino. Y una de las cosas que él señala en el Salmo 101, el versículo 5, es que él no toleraría a las personas que solapadamente infamaran a su prójimo. Incluso David es muy severo porque era rey y dijo: al que solapadamente infame a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. La razón por la cual nosotros murmuramos, hermanos, es porque tenemos un concepto más alto de nosotros del que debiéramos de tener y no pensamos de nosotros con cordura. Esa es la razón principal por la cual se da la murmuración. El significado etimológico de la palabra es una palabra compuesta por la preposición kata, que significa contra, y el verbo laleo, que significa hablar. Es decir, hablar en contra. Pero cuando hablamos de la palabra laleo viene de un sustantivo que es logos, y la palabra logos significa palabra, y se refiere o presupone el pensamiento ordenado de ideas. ¿Qué significa entonces esto? Que cuando nosotros estamos murmurando, lo que estamos haciendo es hablar libremente contra otro sin usar debidamente la mente, sin organizar de manera adecuada las ideas que vamos a decir. Nos falta considerar y pensar quiénes somos nosotros cuando nos atrevemos a hablar del otro. No tenemos en claro quién somos cuando nosotros estamos hablando de otra persona. Y hay diferentes formas en las cuales se puede dar la murmuración. Por ejemplo, en muchas ocasiones la murmuración viene acompañada de la mentira, lo cual hace todavía más grave este pecado. El detalle es que muchas veces nosotros hemos pensado o hemos creído que cuando nosotros hablamos de otro y decimos verdad del otro, entonces no tiene nada de malo. Es más, hasta nos excusamos en el hecho de que nosotros somos norteños y decimos las cosas como son. O en otras ocasiones nos excusamos en que nosotros tenemos un carácter así, somos directos, somos francos, nosotros hablamos así, le guste o no le guste a la persona que nos está escuchando. Y por eso a veces nos permitimos el murmurar, porque creemos que si nosotros estamos diciendo algo que es verdadero del otro, entonces tenemos libertad para podernos expresar de esa manera. Una de las maneras en las cuales se murmura es a través de la mentira, pero no siempre es a través de la mentira. Podemos murmurar cuando somos indiscretos. En Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 8, dice que los pecados de los demás debían de ser cubiertos con amor. A veces, hermanos, hay confesiones que otras personas nos hacen, hay algunos comentarios que nosotros vienen y nos traen a nosotros respecto a asuntos muy delicados de su vida, y cometemos el error y nos damos el permiso de hablar acerca de las cosas que las personas nos comentaron, y eso, hermanos, también es murmurar. Murmuramos, hermanos, cuando alguna persona consideramos es demasiado estricta, demasiado firme,
que tiene una conciencia muy escrupulosa y entonces empezamos a hablar acerca de él. Regularmente eso nos toca a nosotros los pastores. Como los pastores tenemos que definir cosas, hablar de pecado, hablar de algunos asuntos, no falta alguno que diga, ay, el pastor es muy exagerado. Ay, el pastor tiene un pensamiento muy retrógrado y muy antiguo. Ay, el pastor ya va a salir otra vez con sus cosas. Eso es murmurar. El considerar que el otro tiene una conciencia tan inflexible, y de esto nos habla precisamente Romanos 14, versículo 3, cuando se hablaba acerca de lo sacrificado a los ídolos. Había algunos hermanos en la iglesia de Roma que consideraban que no debía de comerse ningún alimento que hubiera sido sacrificado a los ídolos. Y otros criticaban a esas personas y les decían, ay, qué santinguado es este, qué exagerado es este, qué tiene de malo que nosotros podamos comer de aquello que es sacrificado a los ídolos si nosotros ya oramos y ya bendijimos los alimentos. Se murmura de esa manera también. Y en otras ocasiones, hermanos, se puede murmurar debido a la liberalidad con la cual algunas personas viven. El modo de vestir de una persona. Llega a la iglesia alguien y inmediatamente decimos, ¿y ya viste cómo venía? Traía shorts. ¿Cómo es posible? Lugares que frecuentan las personas. Oye, ¿ya viste? Subió en Instagram y subió en Facebook el lugar en el cual se encontraba, y ese lugar es un lugar muy malo. Murmuramos también de esa manera cuando vemos alguna publicación e inmediatamente a partir de la publicación nosotros emitimos un juicio. Hermanos, esto de murmurar es algo muy grave. Atenta contra la integridad de las personas y contra la buena fama de las personas. Y la Escritura dice, hermanos, que mejor es el buen nombre que las muchas riquezas. Y yo quiero decirte una cosa, algunos de nosotros lo único que a lo mejor podemos llegar a tener es buen nombre, porque no somos ricos. Así que debiéramos de ser muy cuidadosos con lo que le estamos robando a las personas cuando nosotros hablamos acerca de ellas. Pero murmuramos, hermanos. Decimos cosas de los otros. Hablamos sin consideración al otro, sin afecto al otro, sin amor al otro, sin pensar en lo que puede dañar al otro, lo que nosotros estamos diciendo. Este mandamiento, hermanos, que aparece en esta declaración y en forma negativa, es un mandamiento universal. No murmuréis los unos de los otros. Es decir, yo no puedo decir que tengo el permiso para murmurar y que los únicos que no deben de murmurar son ustedes. Ni uno ni otro tendría por qué estar hablando de cosas que no edifican, que no ayudan, que no bendicen y que no muestran consideración y amor hacia nuestro prójimo. No hay permiso para hablar en contra de alguien. Escuchen lo que estoy diciendo, No hay permiso para hablar mal de alguien. La Escritura no nos da esa posibilidad. Dios no nos da esa oportunidad de hablar mal de una persona. Tú no debes hablar mal de mí, ni yo debo de hablar mal de ti. No lo podemos hacer. Punto y final. No hay manera en la cual tú y yo podamos excusarnos para hablar mal de una persona. John MacArthur, que es un pastor norteamericano, refiere una anécdota muy triste, muy lamentable sobre el efecto que puede producir la murmuración. Y cuenta de una familia en Dakota del Sur, que eran una familia modelo, ejemplar. Se podía ver el amor que había entre el esposo, la esposa, el afecto que mostraban a sus hijos.
Era una familia modelo. Se podía ver incluso al padre jugando con el hijo abrazado en el jardín. La esposa recibía a su esposo cuando venía del trabajo con un abrazo y con un beso. Era algo hermoso lo que vivía esta familia. Pero de pronto, hermanos, alguna persona que no le gustaba el que hablaran también de esa familia, se atrevió a mentir y a desacreditar al esposo, diciendo que el esposo le era infiel a la esposa. Y eso se empezó a diseminar y muchas personas lo supieron, y la última que se enteró fue la esposa. Y cuando la esposa se enteró, al tener una relación tan buena, al saber que su esposo era tan lindo con ella, le pegó tan fuerte el haber escuchado eso, que no lo pudo tolerar y no lo pudo soportar. Y empezó entonces a cambiar su relación con su esposo. Y esto se enrareció tanto, la dinámica familiar no era la que siempre había sido, hasta que finalmente 3 semanas después, cuando el esposo llegó a su casa, nadie lo recibió. Fue y buscó a la esposa y encontró a la esposa colgada junto con sus 2 niños. Había primeramente colgado a sus niños y luego ella se había colgado porque no pudo tolerar ni pudo soportar lo que había ocurrido, entre comillas, o había sucedido, porque eso jamás sucedió. Tiempo después salió la verdad. Y aquella persona que había hablado moría de vergüenza y de pena por haber hecho esto. En su conciencia quedó que 3 vidas se perdieron por causa de no poder retener o detenerse en el hablar. ¿Por qué nos damos este permiso, hermanos? No sabemos el daño que producimos en la gente. No sabemos la afectación que estamos trayendo a la vida de las personas cuando nosotros nos atrevemos a murmurar o a hablar mal los unos de los otros. Cuidemos esta instrucción, este mandato, esta orden que Santiago está dando cuando dice: no os murmuréis los unos de los otros. Pero luego de que él establece el mandamiento, hermanos, entonces nos da razones. Santiago nos dice que no debemos de murmurar, pero luego nos va a decir por qué no debemos de murmurar. Y yo podría mencionar muchas razones, o Santiago pudo haber escrito muchas razones por las cuales no se debe de murmurar, pero aquí solamente se van a considerar 2 razones. La primera razón por la cual no debemos de murmurar tiene que ver con el hecho de que la persona que hace un juicio de condenación a su hermano se pone por encima de la palabra de Dios y no obedece a la palabra de Dios. Esa es la primera razón. Dice el versículo número 11 en la parte B. Voy a leer desde la A. Dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, esta es la parte ahora que me interesa, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En la segunda parte del versículo número 11 se nos da la primera razón por la cual nosotros no debemos de murmurar. La persona que hace un juicio de condenación hacia su hermano se está poniendo por encima de la palabra de Dios y no quiere obedecer la palabra de Dios. Hermanos, no era desconocido para las personas que estaban recibiendo esta carta lo que la Escritura hablaba o decía respecto a la murmuración. Es muy probable que la carta de Santiago, siendo una carta universal, haya sido escrita principalmente y fundamentalmente para un público de personas judías. Y los judíos conocían que la ley hacía referencia hacia la murmuración, de tal manera que no debiera de ser para ellos extraño que ahora escucharan que Santiago estaba diciendo que no debían de murmurar los unos de los otros. Sin embargo, a pesar de ese conocimiento,
de la ley, ellos estaban juzgando, ellos estaban condenando, ellos estaban señalando con su dedo a las demás personas. Levítico 19:16 nos dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. De las 7 cosas que se enumeran aquí en Proverbios, por lo menos 4 pueden estar asociadas con el uso de la lengua. Es decir, Dios aborrece que nosotros no tengamos dominio de lo que nosotros hablamos. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 16:28 dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 20:19 dice: no te relaciones con el chismoso. ¿Quién tiene una amiguita con la cual dice: ay, me voy a ir a echar el chal? Pero echarse el chal es ir a escuchar todos los chismes que le van a contar. Fíjese lo que dice Proverbios 20:19: no te relaciones con los chismosos. Oiga, hermano, es hasta de sentido común. Si la persona es chismosa, ¿usted cree que no va a hablar de usted? Si la persona está hablando de todo mundo y le está dando información a usted todavía la hace su confidente. Va a echarse el chal con la comadre. O la comadre la va a poner bien mal en todos lados. Es de sentido común. Pero nos relacionamos con aquellos que hablan mal de otras personas. Y prepárate, porque seguramente van a hablar también mal de ti. Proverbios 26:20 dice que sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si usted tiene muchos conflictos y muchos problemas en las relaciones interpersonales, no le quepa duda que en medio de esos conflictos hay un chismoso. Hay alguien que está hablando mal, hay alguien que está dando mala información, hay alguien que está generando problemas. Y espero que nosotros no seamos de esos, porque Santiago dice: no murmuréis unos contra otros. Y le estoy diciendo aquí, la primera razón es que si nosotros murmuramos, entonces estamos poniéndonos por encima de la palabra. Quien juzgaba o murmuraba, hermanos, entonces con sus dichos estaba juzgando que lo que Dios había dicho respecto a la murmuración no era importante ni relevante. Si era claro que en el Antiguo Testamento se decía que no debíamos murmurar, pero ellos estaban murmurando, entonces también era claro que la palabra de Dios no era importante para ellos, o la aplicaban solamente para otros, pero no para sí mismos. Para todos había. Tomaban la escritura y, como si fuesen jueces que tienen que establecer sentencias sobre la vida de los demás, entonces empezaban a juzgar y a decir: este está mal, este está bien, este más o menos, aquel también está mal. Y entonces de esa manera ellos estaban poniéndose por encima de la ley. La ley aplicaba para todos, mas no aplica para mí, porque la ley dice que no debo juzgar y lo estoy haciendo. La ley dice que no debo de murmurar y lo estoy haciendo. La primera razón que da Santiago es que cuando nosotros murmuramos,
del hermano o juzgamos al hermano, estamos murmurando acerca de la ley y estamos murmurando acerca de la palabra de Dios. Cuando un creyente condena a su hermano, también está desobedeciendo la palabra de Dios y no se está comportando como un hacedor de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Santiago ya nos había hablado y nos había dicho que debemos de ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios? Bueno, pues ahora nos dice que cuando nosotros estamos juzgando al otro, de alguna manera entonces nosotros no estamos cumpliendo con la ley. No estamos haciendo lo que la ley dice. Los mandamientos de Dios no los estamos tomando en serio y nos estamos haciendo ley para nosotros mismos y para los demás. Esto no es nada extraño. Hubo un filósofo que decía que el hombre era la medida de todas las cosas. Y a veces nosotros así nos queremos conducir como la medida de todas las cosas o como la regla. Estamos midiendo siempre a otros. Estamos tanteando siempre al otro. Estamos viendo si la calidad moral del otro es suficiente o no. Estamos viendo si el otro sabe mucho o no sabe nada. ¿Quién te puso por juez? ¿Quién nos puso por juez para que nosotros murmuremos? Hermano, no te vengarás, dice Levítico 19:18, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos manda amar a nuestro prójimo. ¿Sabes por qué? Porque el prójimo es como tú y como yo. Y si es como tú y como yo, entonces el que tienes que ser medido y juzgado eres tú, al igual que el otro. Siempre las medidas que hacemos salimos muy bien, ¿verdad? Y es que siempre nos gusta compararnos con el que en ese aspecto es el que está en la condición más mala. No nos medimos con el que está mejor, porque siempre queremos salir bien librados. ¿Cuántas fallas tiene tu prójimo o tu hermano? Y yo te pregunto, ¿cuántas fallas tienes tú? Otra pregunta, ¿cuántos pecados ha cometido tu hermano? Y yo te pregunto a ti, ¿y cuántos pecados has cometido tú? Para que estés hablando de los demás. Ama a tu prójimo, obedece la ley, obedece el mandamiento. No te constituyas ni te pongas por encima de los mandamientos de Dios. Esa es la primera razón por la cual Santiago dice que nosotros no debemos de murmurar, porque cuando murmuramos nos estamos poniendo por encima de la palabra de Dios. Estamos diciendo que esa palabra no aplica para nosotros, solamente para los demás. Hermano, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Dice Proverbios 3:29. Qué triste es, hermanos, que a veces las personas ni siquiera saben lo que tú estás hablando de ellas. Te consideran su amigo, te consideran su cercano, te consideran como una persona íntima. Confiados están de lo que hablan delante de ti o de lo que hacen delante de ti. Te abren las puertas de su casa para que los puedas conocer y no ponen una cara que no es. No tratan de ponerse caretas para tratar de impresionarte. Y ellos están tan confiados y tú estás hablando de ellos. No, hermano, no murmures, porque te pones por encima de la ley. Pero hay una segunda razón que nos da Santiago. Y la segunda, hermanos, es que la persona que hace un juicio de condenación a su hermano pretende ponerse por encima de Dios. No solamente por encima de su palabra, sino incluso quiere tomar atribuciones que solamente le corresponden a Dios.
no se quiere sujetar a Dios. Dice el versículo 12, uno solo es el dador de la ley. Repita, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Es decir, que como Él estableció la ley, es el único que puede también juzgar con esa ley que Él ha establecido. Yo no puedo juzgarle a usted, no le puedo decir que se va a ir al infierno o se va a ir al cielo. Yo no puedo hacer esta clase de juicios porque yo no tengo los elementos para juzgar de esa manera. Porque yo no conozco las intenciones de su corazón, porque yo no conozco sus motivos. Puedo juzgar lo que usted hace y voy a juzgar entonces según apariencia, pero yo no voy a tener un juicio recto, cabal, exacto, preciso de quién es usted o quién es cualquier otra persona con solamente conocer o saber lo que externamente la persona está haciendo. Porque no conozco el corazón de la persona. Nosotros, hermanos, no somos jueces de nuestros hermanos. Nosotros no tenemos derecho de condenar a nuestros hermanos porque ese oficio, esa función le pertenece única y exclusivamente a Dios. Usted y yo somos incompetentes como jueces, malos jueces. Solo Dios conoce las intenciones del corazón. Nadie posee la capacidad de juzgar a otro. Nadie es más misericordioso que Dios. Por eso David prefería ser juzgado por Dios y no por los hombres. Solo Dios es el que salva y es el que condena. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, no ante un tribunal perecedero, ante el tribunal de aquel que es eterno, que es omnisciente y que todo lo sabe. Él es el único juez de toda la tierra. Él es el único que le daremos cuenta solamente a Él. Él es el Señor. Nuestro deber, hermanos, es someternos a su ley. Nuestro deber es obedecer su ley, cumplir su ley, no ser jueces. Tú y yo no hemos sido puestos como jueces. Hemos sido puestos para obedecer las leyes que Dios ha establecido. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Tú quién eres? Me gusta mucho cómo termina el versículo número 12, cuando dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y quiero pensar que el tono con el cual lo dice Santiago es con un tono de ironía. ¿Quién eres tú, ridículo, que quieres andar juzgando? ¿Quién eres tú, pecador, que quieres andar hablando del otro como si tú no pecaras? ¿Quién eres tú que fallas constantemente para que andes hablando de las fallas de los otros? ¿Quién eres tú? ¿Qué pregunta tan fuerte lanza Santiago al término del versículo 12 para ubicarnos y para decirnos, eres un simple mortal, eres un humano, eres una persona que está llena de errores, de equivocaciones, no eres Dios? Y por lo tanto no puedes andar hablando de los demás porque no tienes elementos para hacer. Prohibido hablar mal de los demás. Es lo que está diciendo Santiago en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Ahora, hermanos, quiero hacer unas aclaraciones que me parecen bastante pertinentes. Porque la Biblia, es cierto, en esta porción nos habla acerca de que no debemos de juzgar, de que no debemos murmurar, que no podemos hablar en contra de alguien. Pero hermanos, hay casos en los cuales es necesario que nosotros hablemos de las otras personas. Y hay condiciones y circunstancias en las cuales vamos a tener que hablar del otro.
Ahí le va el primer ejemplo, Levítico capítulo número 5, versículo 1. Levítico 5:1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. La semana pasada hablamos acerca de la sujeción a las autoridades. Hermano, Dios ha establecido autoridades, y las autoridades nos pueden llamar para pedirnos cuentas sobre algunos asuntos que han ocurrido, porque ellas están facultadas para juzgar algunos asuntos. En esos casos, hermanos, usted no puede decir: no, pero dice no murmuréis, y yo sé que murmurar significa no decir nada malo en contra de alguien. Y la autoridad me llamó a testificar, y entonces no voy a poder decir que aquel compañero de trabajo sustrajo dinero del lugar en el cual yo laboro. Hermano, si la autoridad le está llamando, usted tiene que testificar. Tiene que hablar y tiene que decir. O sea, debemos de ser cuidadosos. Por eso dejé estas aclaraciones al final. Luego hay otro ejemplo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Dice el apóstol Pablo ahí: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. El apóstol Pablo recibiendo murmuraciones. No eran murmuraciones. El apóstol Pablo tenía una función en la iglesia, tenía una responsabilidad en la iglesia. Él había fundado la iglesia de Corinto, y ahora algunos hermanos le estaban dando informes de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, y él entonces estaba siendo informado para intervenir y para resolver los conflictos y las controversias que se estaban suscitando entre los hermanos de Corinto. Hermanos, hay cosas que los pastores vamos a tener que ser informados de ellas. Y eso no quiere decir que entonces el pastor es chismoso. Porque algunos pueden llegar a pensar eso. No, pues, ¿y por qué el pastor escuchó a tal persona y permitió que le dijeran eso? Porque mi función, hermanos, no es echar leña al fuego. Mi función no es derramar más problemas y hacer las cosas más grandes. Mi función es intervenir para resolverlo. Hay aspectos en los cuales, hay circunstancias bajo las cuales se tiene que intervenir y se tiene que decir a veces cosas malas de alguien. La iglesia necesita orden, hermanos. La iglesia necesita orden. Como cualquier institución necesita orden. Luego, tercer pasaje, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto es algo básico y elemental en las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Si alguien te hizo algo, Jesús nos dio cuál era el proceso, hermanos. Primero ve y habla con él. Oye, esto que hiciste no es correcto. Repréndele, llámale la atención, pero a él. No, te hace algo el hermano y ya desparramaste por todos lados lo que ocurrió con la persona. El asunto es con él, ve con él. No vayas con nadie más, ve con él, así lo dice la Escritura. Si no te escucha, 2 o 3 testigos. No te escucha, llama a la congregación y entonces resuelve el problema. Pero hay un proceso que se debe de seguir, hermanos. Y si se fijan, todos esos procesos tienen que ver con algo judicial. Tienen que ver con una autoridad que está facultada para hacer esa clase de juicios. Si usted no es esa autoridad, hermano, entonces ni se meta. Si usted no es esa autoridad,
ni se meta. Porque lo único que está haciendo entonces es murmurando. Hay otros pasajes que hablan acerca de ellos, hermanos. Podemos entonces nosotros hablar en contra de alguna persona cuando somos llamados a testificar. Podemos hablar en contra de otras personas cuando somos llamados a informar para resolver un problema. Podemos nosotros hablar en contra de otra persona cuando pecan contra nosotros, pero siempre y cuando nosotros hablemos con la persona que pecó contra nosotros. Mira, hermano, si Santiago estuviera diciendo aquí que entonces nadie podía hablar en contra de nadie, entonces Santiago estaba anulando lo mismo que había escrito. Porque hay muchas amonestaciones, hay muchas exhortaciones muy fuertes que hace Santiago, obviamente en contra de la iglesia y en contra de las personas que pertenecían a esa iglesia. Y si él no pudiera entonces hacer eso, no hubiera escrito entonces, o no tendría validez lo que anteriormente había dicho. Hermanos, véame con misericordia a mí cuando predico, porque no lo estoy juzgando a usted, ni me estoy poniendo en esa posición, hermanos. Estoy comunicando un mensaje que viene de Dios. Son solamente un medio que Dios está utilizando para decirle algo a usted. Pero usted piensa que yo se lo estoy diciendo de manera personal a usted y se equivoca. Yo no estoy viniendo aquí a hacer una murmuración de 50 minutos, hermano. Esta no es una murmuración. Esa es la palabra de Dios dicha para nosotros, para que nosotros nos ajustemos, para que nosotros hagamos lo que Dios demanda de nuestras vidas. Hay personas que con mucho dolor me han llegado a decir a mí que yo me creo perfecto. Hermanos, si supieran lo que yo pienso de mí, si supiera de verdad la conciencia que tengo de quién soy yo. Pero juzgamos, murmuramos, creemos que el otro nos está tratando de lastimar, de dañar, de afectar. Y nos es muy fácil juntarnos con otros y decirle al otro: hey, mira lo que dijo. Y si te diste cuenta con el énfasis con lo que lo dijo y cómo habló bien fuerte. No, pues es que es bien altanero y bien crecido. Eso, hermanos, es murmurar. Y sabe, cuando yo estaba preparando este mensaje, no sabe qué indigno me sentía. Porque estoy consciente de mis fallas y de mis errores, hermano. Y si usted escuchó realmente con un corazón abierto para que Dios trate con usted, seguramente usted se debe de estar sintiendo ahorita muy mal. Porque Santiago dice que esta lengua no ha podido ser domada, y la única manera en la cual puede ser domada es a través del señorío de Cristo. Usted ni yo somos perfectos. Y cuando yo escudriñaba la palabra, yo me daba cuenta de mis imperfecciones. Y me sentía mal. Y es natural, hablamos del arrepentimiento la semana pasada. Cuando uno está presente ante la palabra de Dios, ante el espejo, y se da cuenta de cuál es su condición, lo que tendría que hacer es dolerse, lamentarse y decir: yo no puedo seguir viviendo de esa manera. Quiero preguntarle, ¿alguna vez en esta semana ha hablado mal de una persona? ¿Ha hablado mal de una persona? Porque de eso se trata cuando Santiago nos está diciendo: no murmuréis los unos de los otros, no hables mal del otro. ¿Qué has hablado? ¿De quién has hablado?
¿Qué has dicho? Repasa tu semana y date cuenta que necesitamos a Cristo. Lo necesitamos urgentemente. Y yo le quiero invitar que con la actitud correcta vengamos a Dios y oremos. Si usted ha estado hablando de otro, sintiéndose superior al otro, creyendo que el otro siempre está equivocado y usted siempre tiene la razón, hermano, usted necesita arrepentirse. Tiene que medir sus palabras, tiene que cuidar los efectos que tiene su palabra. Le invito a que se ponga de pie para hacer una oración.